mismo año que derrocan a Gallegos en Venezuela, la injerencia ya había dejado su huella en la vecina República de Colombia. Jorge Eliezer Gaitán, jefe del Partido Liberal, representaba una alternativa como candidato presidencial de las mayorías pobres de Colombia. Su posición de lucha en defensa de los campesinos explotados por la transnacional bananera United Fruit Company le hizo ganar el apoyo de las mayorías colombianas. Las divisiones políticas no han nacido en Colombia. El hondo abismo entre las fuerzas en contraste tiene una progenie histórica, cuando hubo un fuerte que quiso abusar del débil y un débil que no quiso someterse al abuso del fuerte. La voz de Gaitán se levantó pisándole terreno a la oligarquía, y los órganos de inteligencia norteamericanos vieron en él a un enemigo que había que eliminar. Vemos sus triunfos políticos con considerable aprehensión. Quienes lo conocen aseguran que él no quiere a los Estados Unidos. Gaitán se ha pronunciado a favor de las nacionalizaciones de la banca y otras formas de socialismo de Estado, lo cual con el tiempo puede incluir la industria petrolera. Gaitán, el hombre más vigilado por la CIA en Colombia, es asesinado de 3 disparos el 9 de abril. El sujeto que había disparado contra Gaitán fue linchado por la multitud. Según el gobierno y la CIA, no se trató de un crimen político, sino de un asunto de venganzas personales. Una versión que muy poca gente creyó. El flamante director de la CIA, además de exponer algunas razones que justificarían la vigilancia sobre Gaitán, elaboraría un informe repleto de contradicciones. Según la CIA, el asesino era José Sierra, quien actuó en venganza de un tío llamado Cortés. Pero un párrafo más abajo, el tío cambiaba de nombre por Gallarza y era asesinado por Cortés, o sea, él mismo. Al tiempo de haber asegurado que se trataba de una venganza personal, cambiaron su versión diciendo que habían sido los comunistas. Después, el mismísimo Fidel. La CIA montó un circo de falsas informaciones para encubrir el atentado. Con la eliminación de Gaitán, la injerencia abortaría las esperanzas de un pueblo sumiendo a Colombia en una ola de violencia que marcaría su historia. Venezuela sería el próximo objetivo del intervencionismo. En la junta militar que sucedió a Gallegos se encontraba el coronel Delgado Chalbaud, quien manejaba ideas muy diferentes a las que pretendía imponer la doctrina Truman. Tenía unos antecedentes muy diferentes a los que son típicos de los militares golpistas. Y era un hombre de cultura francesa, educado en París, aún más. Estuvo con los republicanos en la Guerra Civil Española. Y él había mantenido una conducta siempre progresista. Dentro de la Junta Militar, él era partidario de convocar elecciones y marcaba una diferencia con los 2 otros tenientes coroneles de la Junta de Gobierno, que eran de corte pues, de la ultraderecha y pro-norteamericana. Yo creo que él se sumó al golpe porque vio que el gobierno de Gallegos estaba perdido y que era preferible actuar con los golpistas que enfrentarse a ellos. Así como el presidente Gallegos, Chalbaud salió de la escena política de inmediato, pero de modo más dramático. De esta casa salió para Miraflores por última vez el comandante Delgado Chalbaud, presidente de la Junta Militar de Gobierno. Se apoyan en un grupo de forajidos dirigido por Rafael Simón Urbina. Los secuestran. Eran las 9:30 de la mañana del 13 de noviembre de 1950. Pérez Jiménez está en cuenta de todo esto. Ahora lo hemos agarrado. Métase para adentro. ¡Asesinos! ¡Cobardes! Así no se matan los hombres. ¡Igualenme! Así no se matan los hombres. El jefe de la banda se asiló en la embajada de Nicaragua, donde recibió la visita de un misterioso agente de la embajada norteamericana. Pocas horas más tarde, apareció muerto en otro extremo de la ciudad.
Un fotógrafo venezolano sorprendió a uno de los agentes del FBI en Caracas saliendo del tribunal donde se custodiaba el expediente del magnicidio. Las pistolas utilizadas en el crimen fueron a parar en los Estados Unidos a manos del FBI, quien concluyó que ninguna de las armas tenía huellas que facilitasen la investigación. Un presidente asesinado, un organismo de seguridad extranjero involucrado y caso cerrado. Sin Chalbaud en la Junta Militar, fue fácil para Pérez Jiménez realizar algunas jugadas que le mantendrían en el poder 8 años más. El coronel Marcos Pérez Jiménez se dirige a la Asamblea Constitucional para tomar posesión de la presidencia de la República Venezolana. La dictadura de Pérez Jiménez es una dictadura típica de la seguridad nacional norteamericana. Por eso el gobierno de Pérez Jiménez fue calificado por el gobierno de Eisenhower y de Foster Dulles, que era el secretario de Estado de los Estados Unidos en esos momentos, como el gobernante modelo para América Latina. El cuerpo diplomático e importantes personalidades felicitan al nuevo presidente de la República de Venezuela. El presidente Jiménez jura el cargo prometiendo gobernar eficazmente, explotar las riquezas naturales de la nación y desarrollar el programa de obras públicas. La embajada norteamericana estuvo muy bien informada de los crímenes de la dictadura, pero eso no impidió que siguiesen considerando a Pérez Jiménez como un gobernante modelo para sus intereses. Para los planes militares estratégicos del Pentágono, la situación y capacidad productiva de Venezuela es insuperable. Para Venezuela, esa década comenzaba con la estocada mortal a cualquier esperanza por remontar la senda de la democracia. Pero para Estados Unidos, los años 50 comenzaban con un aparato de inteligencia e intervención fortalecido. Una de las primeras acciones de la agencia fue la Operación Sinsonte, dirigida a obtener el control de varias agencias de noticias y a reclutar periodistas que pudiesen realizar labores de propaganda. Nosotros pudimos colocar nuestra propaganda a través de periodistas que utilizaron nuestro material como si fuera suyo. Por propia admisión de la agencia, al menos 25 organizaciones y 400 periodistas se convertirían en recursos de la CIA. Y les pagamos salarios para colocar nuestra propaganda.